Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendiendo Excel. Hoy te quiero mostrar cómo pasar un archivo Google Sheets a Excel. Bien, como podéis observar, tengo Google Sheets, esta tabla con los clientes, y lo que quiero es pasármelo a Excel de escritorio. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a Archivo, Compartir, Publicar en la web. Vamos a publicar todo el documento puesto que solamente tiene una pestaña. Le damos a publicar, aceptamos y ya tenemos nuestra ruta. La copiamos, control C. Ahora abrimos Excel, nos vamos a datos, obtener datos de otra fuente de la web. Copiamos nuestra URL, le damos a aceptar, nos muestra todo lo que contiene nuestra URL. En este caso yo solamente necesito la tabla 0, que es la que tenemos incorporada, y ya estoy viendo que existe algún fallo. Por lo tanto tengo dos opciones: o lo cargo tal cual o la transformo. Vamos a dar a transformar. Lo primero que veo es que no tiene encabezados. Para ello me voy a transformar y elegir la primera fila como encabezados. Ahora estoy viendo que aquí tengo una columna vacía y otra con un ID que ya se está repitiendo. Por lo tanto, eliminamos la primera columna y eliminamos la segunda columna. Ahora estoy viendo que tengo aquí unas filas que no tienen datos y para el informe que necesito no son necesarias. Para ello vamos a eliminarlas. Nos vamos a Inicio, quitar filas inferior, número de filas, en este caso son 4, y le damos a aceptar. Como podéis observar, ya han desaparecido. Ahora vamos a ponerle nombre a nuestra hoja. En este caso va a ser clientes. Y ahora es tan sencillo como cargar y guardar. Ya tenemos nuestra tabla o nuestros datos que estaban en Google Sheets, ya lo hemos pasado a Excel. Y al existir una conexión entre Google Sheets y Excel, cada vez que haya un cambio en Google Sheets se verá reflejado en nuestra tabla del Excel. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.